Hola Mariana, hola a todo el mundo. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están Muy todos? bien. Buenas tardes, casi noches. No sé qué hora es allá, Mariana, pero un placer Tres. verte ahí rodeada de tus cosas. Es una cosa extraña, casi kubrickiana, esto de estar hablando, estar hablando por pantalla. Pero Mariana, creo que antes de nada, porque esto es el Festival Capítulo 1, querríamos que nos leyeras un fragmentito de algo que tú hayas elegido y a partir de ahí empezamos a hablar, si te parece. Bueno, está bien. Voy a leer una parte breve de nuestra parte de noche, parte, de un, nada, es como una parte que no da idea de nada de lo que se trata para los que no lo leyeron y qué sé yo. Y una parte de las partes más esotéricas, quizás. Bueno, ahora empiezo. Otro hijo, dijo ella, y la rama ardía en el desierto. Lo demás era frío y la oscuridad en el cielo. El fuego no dejaba ver las estrellas. Ahora mismo que vengan los demonios del polvo. Un hijo que pueda abrirnos las puertas. El olor a hachís y el olor a humo, y Pedro desnudó a Florence sobre la arena mientras ella decía las palabras requeridas, y alguien en la penumbra trazaba el círculo de protección con una rama ardiendo. No era protección suficiente. Ella gritaba que no importaba, que la dejaran sin la sangre de la luna, no era importante. Nada era importante salvo el hijo del desierto que tendría el pelo como el fuego y los ojos sin color. Si cerraba el círculo de tiza alrededor de la casa no podrían salir hasta que hubiese terminado el ritual. Quedarían encerrados por el tiempo que el ritual durara, y algunos duraban meses. El libro decía claramente que no podía usarse a un niño ni confiar en su escritura o sus palabras. Pero Florence creía que el niño era especial. Lo había visto en el parque con los ojos cerrados y las manos extendidas, jugando, riendo. El niño aprendía y repetía las palabras indicadas como si fuesen propias. Son su lenguaje, decía Florence. Fue concebido cuando correspondía y cómo correspondía. Pedro cerró la casa. Había provisiones adentro por meses. El niño estaba bañado un cuarto de hora antes del amanecer, vestido de blanco, una camisa muy suelta. Su rostro pecoso miraba a la ventana por la que saldría el sol. Le darían de comer poco en los siguientes días y cada amanecer estaría en esta habitación. Le darían gotas del alucinógeno experimental que lo llevaría más lejos de lo que ellos podían ir. Era imprudente usarlo en un niño, pero ellos debían ser imprudentes. El camino de la mano izquierda era la imprudencia. Las mujeres trazaban el símbolo en el suelo con tiza. Eddie repetía con Pedro las palabras frente al oratorio. 6 lunas. El padre cubrió de cenizas el pelo del niño. 6 lunas. Si se pronunciaba mal una palabra, los espíritus se volvían en contra de la persona. También si la persona decía las palabras con mala intención o con burla. Eddie las había pronunciado bien, y sin embargo todos habían visto cómo las sombras le tiraban de la mano y lo arrancaban de la habitación. Portazos y corridas. Una puerta cerrada y detrás la voz de Eddie llamando a su madre y después sus pies corriendo en el piso de arriba, clarísimas las pisadas de sus pies pequeños. Florence detrás de una puerta cerrada, las rodillas lastimadas de arrastrarse por debajo de los muebles porque veía ahí los ojos de Eddie, el hijo perdido en la casa, llevado por la oscuridad. Y no servía que su tía gritara que debían volver al oratorio, proteger la lámpara, que el niño volvería si continuaban con el ritual. Pedro volvió al oratorio, Anne también. Ellos dos continuaron. Florence se resistía a abandonar a su hijo a las sombras. Lo quiere demasiado, dijo Anne, mientras se encendía la lámpara. Y el amor es impuro. Bueno, hasta ahí. Perfecto. Bueno, como la charla se llama El terror de lo conocido y hemos visto ya que en esta escena construye siempre como historias que parece que en las que siempre algo puede ir mal o va muy mal o te genera esa sensación de inquietud, de lo terrorífico. Y ya que
que nos han dicho, nos acaban de decir que a los 11 años te escapaste a ver Pesadilla en Elm Street y todo bueno, y que los cómics, la literatura sobre héroes y tumbas, ahí Cumbres borrascosas, que siempre lo mencionas también. La idea de lo conocido también está ahí desde el principio. Yo quería empezar por ese Big Bang de Mariana Enríquez como escritora y como escritora de género. ¿En qué momento sientes la pulsión narrativa y en qué momento descubres que el terror es la manera en que vas a explicarte el mundo? Si tiene que ver con esa atracción primigenia por lo oscuro. Bueno, en el momento ese que te escapas a ver Pesadilla en Elm Street ya estás decidiendo muchísimo, porque algo de lo desconocido o de lo que aterra es lo que te atrae de forma primigenia, ¿no? Y cómo se pasa de ese primer impacto a empezar a escribir y a dar forma a tu terror gótico, romántico, todo lo que te gusta. Fueron como dos etapas diferentes. 2 años después, a los 13, me escapé para ver a The Cure. Creo que fue más terrorífico. Sí, porque prendieron fuego el estadio. Yo estaba sola, había mentido. Estaba en otra ciudad. Bueno. Pero mi primera novela, que fue casi lo primero que escribí, no escribí mucho más antes. Debo haber escrito alguna cosa cuando era chica, medio también fantástico, chica, 9 años, pero no me acuerdo ni qué era, como si fuese una versión fantasy de Azabache y pavadas así, pero nada o sea, como si fuese no sé, un juego, no porque quisiera escribir. Y después nada más. Creo que lo primero que escribí seriamente fue una novela. Y en ese momento es raro porque también tiene que ver con cómo te leen, ¿no? Yo la novela la escribí porque no encontraba en ese momento, no porque no existiera, sino a lo mejor porque yo venía de una familia y vivía en una ciudad donde no tenía un acceso fluido a la literatura, tampoco conocía escritores, no iba a talleres de escritura, no tenía ningún interés en eso, o sea, mi vida era los recitales, la noche, los amigos, y los libros, pero de una manera como privada, no me estaba pensando como escritora en lo más mínimo. Pero leía mucha literatura argentina y en español en general, y no encontraba nada que contara la experiencia que vivíamos nosotros, o sea, había muchos libros de señores, muchos libros de política, no sé. Había, pero yo no los encontraba. Y sí los encontraba a lo mejor en la literatura norteamericana, ¿no? Encontraba Menos que Cero de Bret Easton Ellis, encontraba las novelas de Kathy Aker, encontraba todos los textos relacionados con el VIH, ¿no? Literatura, enfermedad, noche, reviente, nada, mi vida en ese momento. Y eso estaba mezclado con los autores de gótico y terror que a mí me gustaban. En ese momento muchísimo Anne Rice, Clive Barker y Stephen King, por supuesto. Lo que pasa es que Stephen King me costó muchísimos más años entender lo que estaba haciendo. Entonces escribí esa novela, que para mí es una novela bien gótico, romántica, digamos, pero con un poco de realismo sucio. Quiero decir, es una novela que transcurre en una ciudad con una pareja gay, que yo la pensaba como una pareja medio de vampiros, pero nadie lo leyó así. O sea, el libro fue exclusivamente leído como un libro de realismo sucio, callejero, etc. Y eso creo que después condicionó un poco mi escritura, porque decía yo, pero si hay uno de los chicos que cuando tiene alucinaciones de drogas ve 3 personajes que se lo quieren llevar como a otro mundo, qué sé yo, y que tienen una apariencia que son robados de Hellraiser, o sea, digamos, ¿cómo nadie se dio cuenta de esto? O sea, era como sorprendente, decía, qué loco. O cómo no se daban cuenta, me preguntaban cosas como, hay uno de los chicos son 2 chicos que están enamorados, hay uno que piensa que el otro no es una persona real,
Y nadie me preguntaba eso, y para mí era como central. Para mí el problema del libro, digamos, era que uno de los dos no sabía si el chico del que se había enamorado era una persona o no, o era un vampiro o no, o era algo que él se había alucinado. Todo el mundo pensó que, que eso eran como cosas de drogadicto. Entonces, eso tiene que ver con una lectura, o sea, como que resulta muy difícil, me parece, aceptar lo híbrido en ciertos géneros que están muy codificados, quiero decir. Y el terror, el problema en ese sentido que tiene es que es un género súper híbrido, que está muy mezclado pues, con lo gótico, a lo que a mí me interesa además es o en esa época un poco más incluso, el romanticismo y qué sé yo. Entonces, para mí mezclar era lo más natural, además no tenía muchos condicionamientos. Y después, con los años, me forcé un poco más en escribir un terror un poco más puro, quiero decir. Más de género, más primero pasé por otra novela donde pasan cosas horribles, pero no es una novela de género, pero esa yo no quería que fuese una novela de género, es una novela realista muy, muy densa, al estilo de Dennis Cooper y escritores así que me gustan. Y ya después con los cuentos sí, ahí apliqué un poco más la fórmula de Stephen King, que es cuestiones sociales, terror en muchos casos sobrenatural, y el momento en que se cruzan. El tema es que las cuestiones sociales que usa Stephen King son bien gringas, bien norteamericanas, y las mías son bien argentinas / latinoamericanas. Entonces hay como un efecto, o a mucha gente le produce el efecto de cierto extrañamiento, ¿no? Como decir, estoy leyendo algo renovador y qué sé yo, y en realidad yo no le bajo el precio a lo que hago, pero lo que estoy haciendo es hacer una interpretación de ese terror social de Stephen King con la sociedad que yo conozco, digamos, porque yo no podría hablar de una sociedad hiperarmamentista porque la mía no lo es, digamos. Entonces, bueno, es eso. Pero empecé a escribir básicamente porque no encontraba en lo que más me gustaba hacer, que era leer, y en lo que más me gustaba, que era la literatura, textos que estuvieran contando, no mi experiencia en el sentido de la no ficción, sino mi experiencia en un sentido más amplio, mis referencias, ¿dónde está todo eso? O sea, mis referencias, el mundo ese en el que yo vivía no lo encontraba en ningún lado. Entonces, bueno, lo escribí yo, con problemas, pero con ganas. Bueno, abriste tu propio camino y se nota muchísimo que es algo completamente único y que bebe, como has dicho muchas veces, de muchas cosas, de la música, de todo lo que te nutre, ¿no? Estar abierta a todo. Es muy interesante en Bajar es lo peor. Tengo una reedición que hicieron el año 2017. En el prólogo explica más o menos exactamente esto y que yo creo que es muy aplicable a nuestra parte de noche. Casi todo lo que explicas, lo que pasa que lo has ampliado, ¿no? Dices que hay un momento en que dices que era un concentrado de Narval y Facundo, que son los protagonistas, este vampírico Facundo y Narval, el chico enamorado de este bellezón. Dice que era un concentrado de mis obsesiones adolescentes, que son muy parecidas a mis obsesiones actuales, confiesas, del año 2017, que es el vampirismo, el sexo entre hombres, la turbia belleza bodeleriana, la belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de horror, los subterráneos, los demonios, River Phoenix y Keanu Reeves, y Lestat y Louis, que es los protagonistas de la saga de Anne Rice, que ayer precisamente hablando en Barcelona con Fernanda Melchor, que también presentaba sus libros, también me habló de Anne Rice y de lo importante que fue Anne Rice, y no sé, en mi caso también ocurre así. Yo también leí los 3 primeros libros de Anne Rice y me impactaron de una forma considerable, y no sé qué conexión puede haber ahí con, quizá era una escritora, no sé, protofeminista del terror. No sé por qué extraña razón nos sentíamos como tan cómodas con esa historia, con las historias de Anne Rice, ¿no? Que por otro lado es un personaje que, así como Stephen King constantemente lo
lo reivindicamos. Anne Rice no, pero también es verdad que todo es muy irregular en ella, pero es verdad que esas historias fueron muy buenas. Y yo creo, iba a decir antes de acabar la pregunta en sí, que creo que, que hay un momento también en el prólogo en que dices que borras de tu mente las novelas cuando las acabas y que no te gusta la idea de que los personajes continúen en otra novela ni nada, pero sí que yo veo en Juan, de nuestra parte de noche, veo parte de Facundo. Es un personaje reencarnado en algún sentido. Y en ese sentido, ¿de qué manera nuestra parte de noche es una ampliación de ese campo de batalla que fue esta novela, ¿no? a unos niveles, o sea, ampliando todo el resto de obsesiones que han venido después, e incluso todas tus visitas a los cementerios y todo lo que has aprendido preguntando y recopilando anécdotas aquí y allá, y seguramente todo lo que has leído durante todo este tiempo, ¿no? Se convirtió en esa novela monstruo, que en el fondo aquí hay un dibujo como previo, sobre todo de esa relación entre esos dos hombres tan apasionada y que tanto bebe del Lestat el vampiro y de Luis, claro. Sí. Anne Rice, como para resumir, yo creo que lo que pasó, sobre todo con Entrevista con el vampiro, primero es que era una literatura con mucha fantasía de chicas, ¿viste? Como con esa cosa. Si vos lo lees, yo soy muy fan de muchas cosas y leo bastante fanfiction y en fanfiction leo mucho slash, ¿no? Que es como imaginarse romances entre dos hombres que no necesariamente son pareja, ¿no? Pero que te gustaría que sean, entonces te lo escribís. Tiene un poco de ese espíritu, pero mucho antes, como en los años 70, o sea, tiene algo como súper renovador en ese sentido. Luego, y tiene algo que a mí me impresiona mucho, que más allá de que es una familia vampírica y qué sé yo, es como una familia diversa que en ese momento era inimaginable. O sea, son como estos dos hombres adoptando esta niña, que después encima es una niña vampira, así que es como, es una mujer después, pero en un cuerpo, o sea, una cosa totalmente deforme. Sí. Y hay algo como de esa deformidad que era muy atractivo, y después, bueno, el decadentismo, Nueva Orleans, como, ¿no? Toda una cosa muy suntuosa, y muy parecida al gótico romántico, pero con un lenguaje renovado, que me parece que resultó súper atractivo en su momento. Pasa que después ella es muy loca. Y hizo un montón de libros que no están muy buenos, y después hizo como sus libros cristianos que no son, pero no son muy interesantes, pero no porque sean cristianos, sino porque no son muy interesantes. Hizo el libro sobre la momia, que es muy malo, quiero decir, o sea, como que es muy irregular. Eso. Pero ese primer momento de ella es muy brillante. Y también creo que sale de un lugar muy oscuro de ella, porque toda la idea de la sed de ella es porque ella en ese momento era alcohólica. Y la niña que tiene como esa vida eterna, Claudia, ella se le había muerto una nena de leucemia. Entonces ella no estaba pensando tanto en una novela de vampiros, sino más bien estaba pensando en cómo revivir esa niña de sangre enferma con sangre nueva. O sea, una cosa súper densa de donde sale eso. Y creo que eso se nota también. O sea, a pesar de que es muy divertido y todo, tiene como una melancolía el texto terrible en el fondo, sobre todo el primero. Ya el Lestat el vampiro es un poco más divertido, ¿no? Y es más comiquero, ¿no? Tiene como más personajes, más saga. Pero esa primera novela es una novela que tiene como vida propia. Yo creo que uno llega hasta La Reina de los Condenados y después ya no puede más porque no se puede, porque no son buenos. Pero hasta ahí llegás por el impulso de muchos personajes que entran y salen y qué sé yo. A mí igual esa idea de personajes que entran y salen y de continuarlos y de yo, a mí personalmente no me gusta, pero porque yo me aburro fácilmente. Pero mis personajes sí son parecidos. Lo que yo noto de novela a novela es que con suerte van como ampliándose, creciendo, así como crecen mis referencias, ¿no? Tienen como... Yo creo que las obsesiones de un escritor no son tantas. Que un escritor tiene suerte si está más obsesionado con ideas que con tipologías, que es lo que me pasa a mí. Porque cuando estás obsesionado con ideas, como que podés trabajarlas más, pero cuando estás obsesionado con tipologías, medio que empieza todo a parecerse un poco. Y yo creo que nuestra parte de noche se parece bastante a mi primera novela. No en trama, no en ambición,
no en escritura, incluso por suerte, un poco aprendí un poco más, o me gusta más a mí personalmente como estoy escribiendo ahora. No volví a leer de Bajar lo peor tampoco, así que no sabría. Espero que me guste más, quiero decir. Espero no leer Bajar lo peor y decir, ah, no, he empeorado en 20 y pico de años espantosamente. Pero creo, digamos, que en la novela como que se van acumulando todos esos años de escritura, de obsesiones, de empresa como... Y, y tienen aunque nacen de un lugar completamente distinto, tienen un espíritu parecido que fue en ambos casos cierta búsqueda de decir, bueno, tengo ganas de leer una novela que sea así. En este caso había novelas que eran así, digamos, pero que yo había leído y tenía ganas de escribir como mi novela propia que fuese así. Yo escribo primero para mí en general, ¿no? O sea, como para contarme a mí las historias, para poner ahí esos personajes que me obsesionan, para hablar de mis cosas con alguien que no sea una pobre persona a la que la estoy enloqueciendo con cosas que a esa persona no le interesan, quiero decir, ¿no? O sea, uno puede encontrarse por la vida a una persona con la que puede hablar 5 horas de Lestat o de Richard Ramírez, pero no es tanto. Entonces, digamos, a veces tengo que hablar conmigo y la forma más fácil para mí de hablar conmigo de esas cosas es escribirlas. Y antes hablabas de los cuentos. Yo tengo una curiosidad enorme porque hiciste esta novela, tardaste como 10 años en publicar la siguiente, te convertiste como en esa joven promesa con 21 años argentina que te hacían esas entrevistas divertidas en la radio en las que te preguntaban por las drogas y todo esto que explicaste una vez a Leila Guerriero. Tardaste luego en escribir, en publicar tu siguiente libro y lo siguiente... Bueno, hiciste la otra novela, pero lo siguiente fue el cuento, ¿no? Comprimir todo eso. ¿Cómo fue el pasar de ser una novelista, que era lo que fuiste al principio, a comprimirlo en el cuento? ¿Y cómo aparecen esos cuentos? Has explicado muy bien que era una manera de que habías entendido lo que había hecho, lo que lleva haciendo todo este tiempo Stephen King, ¿no? Mezclar lo que él ha dicho siempre, su idea del horror con su vida en el pequeño pueblo en el que creció, ¿no? La pequeña comunidad y demás. Sí. Pero en tu caso, ¿cómo aparece cada cuento? ¿Cómo se va formando? ¿Cómo se va gestando? ¿Son historias que oyes? ¿Son cosas que de repente imaginas? No sé, ¿puedes explicarnos uno en concreto o cómo surgen? ¿Cómo Sí, van apareciendo? unos cuantos rápido, porque Sí. digamos, lo que me pasó con los cuentos fue... primero era tratar de poder hacer finalmente esto de lo que estabas refiriendo, o sea, usar el terror con los tropos del terror, la casa embrujada, la maldición, los niños malos, todo ese tipo de cosas, pero con algo de realismo social, si querés. A la King, digamos, ¿no? Que es lo que básicamente hace. Pero en largo era muy difícil para mí, todavía. Entonces me acuerdo que me pidieron un cuento corto para una antología de escritores jóvenes y toda esa cosa. Es un montón que soy como escritora joven, yo soy una vieja. Pero una vez que fuiste escritor joven es como re difícil, digamos. Ahora por lo menos tengo el pelo canoso y a lo mejor adquiero cierta respetabilidad, pero... qué sé yo, no me arrugo, ¿viste? O sea, me pasan cosas medio... Bueno, en fin. La cuestión, sí, es complicado, pero ya no, digamos, Ya no. y soy menudita, digamos, ¿no? Ahora tengo como una cosa grande, pero soy chiquitita, entonces es como, la gente me dice Marianita, es todo deprimente. No porque quiera ser vieja, sino porque como hay algo que son demasiados años de sostener. Bueno, entonces... y encima que los temas, ¿no? O sea, como escribir terror, escribir esto es como una perpetua infantilización, no de mi parte, o sea, para mí son los escritores que yo admiro, pero la gente piensa que vos algún día vas a crecer y vas a escribir una novela de verdad, ¿no? Realista y no sé qué. Y eso no dudo que pase. Entonces, en fin, bueno. Me piden este cuento. Y yo notaba desde las 2 novelas que tenía un problema
que era que no sabía escribir narradoras mujeres. Escribía mujeres en columnas de opinión y columnas, todo esto por trabajo, porque no es una cosa que me guste. A mí la columna de opinión me produce cierto rechazo. Y escribí algunas columnas de opinión haciendo como un personaje de mujer medio cómico y qué sé yo. A mí todo eso no me copa demasiado, pero necesitaba plata. O sea, mucha parte del periodismo y de la literatura y de todo, me parece, y de todo lo que hace un escritor que no vive de becas y que tiene que vivir de su trabajo se explica por la necesidad de ganar dinero. Por eso a la gente no le gusta hablar de eso. Pero yo lo que noté, digamos, con eso de ganar dinero haciendo esas columnas, que, insisto, no es que me disgustaran, pero no es una cosa que si no lo necesito haría, es que esas mujeres que escribían se parecían mucho a mí. Cuando yo intentaba hacer una mujer que no tuviese mi humor, viste, que fuese un personaje, o sea, que fuese una voz de una narradora mujer y no un monólogo mío, no me salía. Y yo pensaba que eso no podía pasar, o sea, que ser mujer tenía algo, o sea, no había entendido a Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, que no es una esencia, que no tiene nada que ver con eso, vos tenés que construir una mujer. Una narradora mujer. Entonces dije, en un cuento va a ser más fácil a lo mejor. Y si no, como era una antología, yo le decía, bueno, no, le daba otro cuento, le decía no pude hacerlo, tampoco no era un deadline serio, quiero decir. Entonces escribí un cuento que está en el primer libro de relatos que acá en España se publicó al revés, pero que es Los peligros de fumar en la cama, es mi primer libro de cuentos, que se llama El aljibe, que tiene varias de mis obsesiones: la locura, una chica loca, una chica fóbica, una maldición familiar, los santos paganos argentinos, etcétera. Y se publicó ahí. Después, a mí me pareció que estaba lo suficientemente bien el cuento para ponerlo ahí. Pero, por ejemplo, ese cuento sale básicamente porque yo quería hablar de la fobia y sobre todo de la agorafobia y de ser una adolescente con problemas psiquiátricos, digamos, y hablarlo desde el terror, desde pensarlo eso como desde una maldición familiar o algo que todo el mundo piensa que ella está loca, pero en realidad lo que está pasando es otra cosa. Y tenía como ese tropo, ¿no? El tropo así como un poco gótico también, de la mujer encerrada, porque la agorafobia es la mujer encerrada en su casa, pero este chico era la adolescente encerrada en su casa. Y eso lo saqué de algo que me interesa, ¿no? Que me interesa como la psicología medio mórbida, femenina, que yo, muchas de mis personajes se automutilan y qué sé yo, todo es como muy trigger para los gringos. Bueno. Y después también, por ejemplo, lo que yo parten como de dos cosas, o de una noticia que me impresiona por algún motivo o de una imagen. En Las cosas que perdimos en el fuego, que terminó siendo como un cuento de ciencia ficción balardiano, medio feminista, raro, donde las mujeres se prenden a sí mismas fuego como una forma de protesta contra los ataques que reciben de los hombres. Lo que disparó eso fue dos cosas. Por un lado, una mujer a la que le hicieron eso, le hizo eso su marido, que era el baterista de una banda de rock bastante famosa acá en este país. Y ella era una chica están distintos en el cuento, pero lo que lo disparó fue eso. Ella era una chica muy típica de Buenos Aires, una chica fanática de los Rolling Stones, con flequillo y el ombligo al aire, no sé, como algo que me resonaba muy cercano y fue muy impactante. Y después una chica que pedía dinero en el subte, en el metro de Buenos Aires, que estaba totalmente quemada la cara, o sea, no tenía rasgos prácticamente, o sea, era como esa máscara que se arma con la piel quemada, tenía solo como una especie de mohawk, ¿no? ¿Sí? Tiene, a lo mejor, no sé, hace mucho que no la veo. Le había quedado eso, como esa mancha de pelo, y tenía los brazos quemados también, y pedía dinero en el subte. En el cuento habla y cuenta y dice que la quemó un hombre. Yo no sé qué le pasó a la chica. Es como ahí crucé como un límite ético de ponerle a una persona real una historia que yo no sé si es la historia de ella, quizás se quemó en un accidente, no tengo ni idea. Pero lo que era muy chocante de ella y lo que era muy impresionante de su figura era que era muy sensual, muy linda de alguna manera, tenía un cuerpo increíble, o sea, muy sensual, muy...
Y cuando se acercaba la gente o cuando subía al vagón, digamos, del metro, la gente hacía, ¡ah! Era como algo realmente que era como una especie de... Les daba repulsión y tenían que contenerse. Y después ella se acercaba a cada uno y pedía dinero y tenía esa cara que era una cara poco humana y era totalmente, no sé, Cronenberg para mí eso, la Total. situación. Y al mismo tiempo era una situación social porque era una chica que estaba mendigando dinero. Entonces, digamos, esa mezcla, ¿no? De nueva carne y de lo que le provocaba a los demás y de mendigar dinero y que todo esto pasara en la gran ciudad, no sé, se me hizo un... y apareció este cuento. Y después hay otros que salen como de hechos de la realidad. Me acuerdo, por ejemplo, de un cuento que se llama El Carrito, que está, creo, en ese primero, que empieza con un señor que está, también es un mendigo, pero que anda con un carrito de cosas, ¿no? Ujú. Juntando cosas en el barrio y que hay un personaje de estos matones de barrio que lo insulta y qué sé yo, como de una manera bastante racista, y el señor lo echa del barrio y el señor tiene que dejar el carrito porque lo echa, andate, andate, y el señor se ve obligado a dejar el carrito. Y ese carrito como que emana una maldición que termina maldiciendo a todo el barrio y los transforma en algo que el barrio tiene terror de ser, que es ser pobre. O sea, es como, es la idea de la maldición, pero trasladada a algo social, que después se vuelve súper extremo, ¿no? Porque se terminan como comiendo entre ellos. Así que salen esos son los que salen de la realidad o de las imágenes, pero también pueden salir a lo mejor de algo que leí en un diario, una cosa así. Crímenes horribles o cosas así. Casi nunca salen de otras cosas de ficción, eso no lo uso mucho. Quizá lo use en el futuro, no lo sé. Es Lo que interesante. sale de la ficción es la gente, o sea, los personajes sí se parecen a actores y cosas así. Le pongo fotos. Sí, te pones fotos del que se Sí, parece. ahora no hay porque no estoy escribiendo nada, pero pronto va a haber. Los tienes ahí. Es interesante lo del... porque el terror a veces actúa también para desactivar lo horrible de la realidad, ¿no? Yo recuerdo que también alguna vez que hablamos me dijiste que parte del horror en ti nació porque tú, a la vez que leías sobre Héroes y tumbas y Cumbres borrascosas y a Rimbaud, tenías todas esas revistas sensacionalistas que hablaban de la tortura en Argentina, en el momento de la dictadura y demás, y que para ti el horror también era la realidad, ¿no? Y cómo al final el terror ficticio puede llegar a ser un escudo o una manera de explicarte algo que resulta incomprensible o insoportable de lo real. Y de hecho, en este cuento del carrito, en el fondo la maldición es una especie de venganza, ¿no? O sea, Sí, claro. ante un acto horrible real, ¿no? Que eso, Stephen King es un clásico de eso, que siempre actúa en el fondo, el terror a veces actúa para bien. Es decir, con depende de qué personajes es una especie de escudo o que anula esa maldad de alguna forma, al Sí, revés, ¿no? es como un castigo a estos fachos de barrio, ¿no? Que todos los que alguna vez crecieron en un barrio conocen como al facho de barrio, ¿no? Que es como, yo pago mis impuestos, que no vengan acá pobres, como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, es eso. Em, sí, a ver, a mí lo que me pasó con el horror real de los años de la postdictadura y a ver, en la dictadura no había información de lo que pasaba. Había en los diarios, y que eso es muy raro, porque después los vas descubriendo, que aparecían los hechos de violencia como otra cosa, ¿no? Como atraparon a 5 personas, pues era raro. Pero yo era muy chica para leerlo, decodificarlo, porque la dictadura coincide como exactamente con mi infancia, la dictadura argentina. Pero cuando la dictadura argentina terminó, hubo una explosión de información acerca de lo que pasó en esos años de una manera, yo diría, súper morbosa. O sea, como había un tipo, me acuerdo que había un torturador el centro de tortura más grande de Buenos Aires se llamaba la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahora es salvo la parte donde estuvieron los detenidos, que se puede ir a visitar y qué sé yo, y que es particularmente horrible. Incluso hay una parte que se llama capucha y capuchita. Capucha es lo que uno se pone en la cabeza para
cuando viene la lluvia, ¿no? Y esa se llama Capucha y Capuchita porque ahí dormían los detenidos. Capucha es porque tiene un techo así, y Capuchita porque hay otro lugar que tiene un techo más chico. Hacían chistes los tipos, ¿me entendés? Con estas cosas. O sea, era algo, en fin. Igual había otra parte que le llamaban la huevera, porque para que no se escucharan los gritos de los detenidos usaban eh, el cartón de los huevos para como acustizarlo, ¿no? Que es medio parecido a otro material acústico que se usa, que es como de esponja. Bueno, en fin. Pero todo este tipo de detalles aparecían en la prensa. Y me acuerdo, por ejemplo, una revista que no era tan sensacionalista, que trataba de hacerlo como más elegante todo, y había un tipo con una foto frente a este lugar, que yo conocía porque es un lugar donde uno pasa todo el tiempo, está frente a una avenida, no está oculto de nada que se le parezca. De ahí salían los aviones para que tiraban los cuerpos al río de la Plata y luego al mar, que está a nada, está a 300 metros. Y salió un tipo en la foto del tipo en la tapa y decía: yo maté, torturé y mandé torturar en la escuela de mecánica de la Armada. Yo no entendía lo que era torturar, o sea, no conocía el verbo torturar en ese momento. Tendría, no sé, 9 años. No es un verbo tan común, digamos, o sea, después, o sea, o por ahí lo asociás como qué tortura, como qué largo es esto, ¿no? Pero no tanto a lo que realmente era. Entonces dije: qué raro, ¿qué le hizo a la gente? Como que, no sé. Y lo busqué y me enteré de lo que era. Y estaba todo el tiempo presente. Me acuerdo, los juicios se pasaban por la radio, los testimonios de los sobrevivientes eran terribles. Eh, y había un libro que se hizo, que fue un libro de recopilación de testimonios de los detenidos desaparecidos, que se llamaba Nunca Más. En mi casa no había ningún tipo de control de lectura, o sea, yo podía leer lo que quisiera, de adulto, de grande, chico, no importa, no existía. No sé si a lo mejor es una cosa generacional o es que en mi casa eran muy desprendidos y qué sé yo. O sea, yo noto ahora, tengo amigas que me dicen: ay, estoy desesperada porque mi hijo está viendo el juego de calamar. El juego de calamar es como la más leve que yo podría haber visto de chica, más o menos. Total. Este es como nada, nada. Nada. Y bueno, y me acuerdo de leer, y ese libro era eso, testimonios de torturados, testimonios de gente que había visto morir a otra gente, sobre todo reconstrucción de los lugares, porque cuando termina la dictadura, los responsables de estos centros de detención en general los destruyeron. Era muy fácil de destruir porque algunos eran casas privadas. Por eso creo que en mi narrativa hay muchas casas que son casas siniestras, ¿no? Sí. Hay un ex centro de detención, que ahora es un centro cultural. En general en Argentina, como hubo una política de juicios y de memoria bastante activa, casi todos esos lugares son centros culturales, que se llama Automotores Orleti. Y se llama Automotores Orleti porque era un lugar donde se vendían autos. Era una concesionaria de autos que los militares cerraron como tal, creo que se lo compraron a los dueños, no sé bien cómo es, tendría que ir a averiguar al centro cultural cómo es la historia. Y ahí se torturaba gente y se ponía música fuerte para que no se escucharan los gritos. Entonces vos vivías en un barrio donde el lugar donde venden autos están torturando gente y la música que sale no es de una fiesta, sino es para tapar los gritos. Esto era al mismo tiempo que leía Sábato con el informe sobre ciegos, una secta de ciegos que también secretamente ocurría en los pasadizos de los subterráneos de la ciudad, mientras leía la ciudad grotesca de Baudelaire, mientras leía los ambientes enrarecidos de Emily Brontë, y todo se empezó a mezclar en una especie de estética, si querés. De estética y de exorcismo, quiero decir, ¿no? Como decir, bueno, hay como... Yo encontraba interpretaciones de ese horror que yo leía, como sabía que era real, pero cuando lo leía me parecía muy deforme, o sea, me parecía, yo sabía que no era ficción, pero tenía la estructura de la ficción. Entonces creo que ahí las dos estructuras se mezclaron muchísimo para mi escritura posterior, digamos, y para entender esta asociación, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con el trauma, con escribir sobre el trauma, o sea, como con escribir sobre esto es un trauma social, para mí
bueno, por supuesto también es un trauma personal, pero quiero decir, en mi caso particular no tuve víctimas cercanas, pero quiero decir, es un trauma social sobre el que escribo una y otra vez, qué sé yo. Y en ese sentido, nuestra parte de noche es todo eso junto para mí. O sea, está la secta de la orden, está tu obsesión con el Londres de los 70 también, pero está Evita Perón de fondo, están las desapariciones de la dictadura, está todo, esos dos personajes iniciales que parece el principio de Salem Slot, cuando empiezas a leer es el padre y el hijo llegando a ese lugar, o sea, está como todo. Me da miedo preguntarte esto porque igual nos extendemos mucho, pero ¿cómo empezó o cuéntanos un poco de cuánto hay de toda esa mezcla en nuestra parte de noche y cómo también se fue construyendo, porque es la novela, tu novela monstruo, que le has llamado a veces, ¿no? Que además Sí. te ha costado enfrentarte a ella, la cosa más larga donde realmente tenías ganas, como dijiste, de desbordarte y de que saliera Sí. todo. Y cuéntanos un poco cómo se gesta y cuántas cosas hay dentro de esa novela. A lo mejor contándoles cómo armé un poco la estructura es más fácil, así no nos extendemos mucho, porque si no es como podría estar, Pues no sé, hasta dentro de 5 3 horas horas, diciéndote, sí, sí. y esto, y esto, y esto, y esto. Sí, sí. Pero la primera parte yo la pensé, o sea, lo que decidí fue, bueno, está bien, no va a ser una novela cronológica y además no es una novela que trabaje mucho con el absurdo, como para poder irme por las ramas demasiado. Me podía ramificar en un montón de cosas, pero no podía, digamos, hacerlo crecer, crecer, crecer y crecer y crecer a la manera de Fresán o a tu manera, Laura, digamos, porque no era o sea, era una novela que exigía otro tipo de tensión, o sea, que no iba a tener esa soltura, digamos, ¿no? Esa gracia, necesitaba ser una novela un poco más fea, en algún sentido, o sea, porque eran cosas horribles y tenían que tener la anticipación de lo horrible. Bueno, entonces lo que decidí fue, bueno, vamos a dividirlo en partes. Primera parte, road movie, La carretera de Cormac McCarthy, Ojos de Fuego de Stephen King, que es también padre e hija, en este caso huyendo. Y después, cuando llegan a donde tienen que llegar, una novela bien no, pero Lovecraftiana desde adentro. Lovecraft nunca te cuenta el ritual, nunca te cuenta lo que pasa por adentro. Entonces, un poco Lovecraft con el monstruo que aparece en este caso y que para evitar también las descripciones de Lovecraft me enloquecen porque viste que siempre es lo mismo, no se podía describir y después te lo describe en 8 páginas, es una locura. Entonces yo dije, bueno, va a ser Lovecraftiano, pero sin descripción porque no se puede. Entonces no tiene forma, quiero decir, el monstruo, ¿no? Y familia, ¿no? Las familias oscuras, la celebración, ojos bien cerrados, o sea, como esa idea de comunidad, todo mal. Bueno, eso era una primera parte que tenía yo en mi cabeza. Y todas las relaciones padre-hijo, de Telémaco y Odiseo hasta, obviamente, los de la carretera, digamos, ¿no? Y la pregunta sobre ¿para qué? La herencia. Bueno, la segunda parte es una parte muchísimo más años 80, niños en bicicleta, aunque nunca están en bicicleta, o sea, la bicicleta se rompe al principio de todo y la llevan a arreglar, nunca la van a buscar en la bicicleta. O sea, es como que era una elipsis, digamos, ¿no? Pero la idea era esa un poco, era poner la bicicleta como para decirle, esto es terror tipo años 80, esto es terror tipo It, esto es terror tipo Spielberg, esto es ese terror que yo había leído. Eso es, a ver, como mi formación sentimental de niño, de alguna manera. Pero o sea, haciendo la referencia y quitándola al mismo tiempo. Y ese tiene incorporado un cuento que es la historia de Adela, que no fue intencional. A ver, fue intencional y no fue. Lo que yo necesitaba era una casa. Necesitaba una casa, era lo que estábamos hablando recién, necesitaba una casa en la que uno entrara y no pudiera salir. Es una casa que usan los miembros de la orden para hacer sus cochinadas ahí. Y la casa que yo quería era así, una casa a la que no se pudiera
o sea, a la que se pudiese entrar, pero uno no sale, y además que fuese distinta de dimensiones, que adentro tuviera una dimensión y afuera fuera otra cosa, que fuera una casa, no una casa embrujada exactamente, sino una casa que te diera miedo, repulsión, no sé, desconfianza. Y me di cuenta que la había escrito, que la había escrito en ese cuento, entonces traje la casa. Y cuando traje la casa, porque era muy momento preliminar de escribir la novela, dije, la traigo a la nena también, a la protagonista, a ver qué pasa. Para hacerla jugar con los otros chicos y qué sé yo, sentía que por ahí faltaba una chica. Me di cuenta que una de las marcas de la orden era mutilar, o sea, sacarle miembros a los... Y esta nena casualmente le faltaba un brazo, o no casualmente, a lo mejor me estaba esperando, no lo sé, eso pasa mucho. Y bueno, esa fue como la segunda parte. La tercera parte fue con la que más me peleé, de donde leí recién, porque es una parte que está es la parte que transcurre sobre todo en Inglaterra y que cuenta la historia de esta orden en Inglaterra. Y yo lo que quería era hacer una cosa medio ambiciosa, que era contarla con tipo novela decimonónica, o sea, que fuese epistolar o que fuese contada con diarios y cosas por el estilo, o de manera más moderna, tipo Posesión de A.S. Byatt, que es una novela que a mí me gusta mucho y que refiere también a poetas del siglo XIX ingleses, etc. No hubo manera. No, pero no hubo, fue un fracaso tras otro, fue una lucha espantosa. Hasta que en un momento dije, bueno, a ver qué pasa si la protagonista de esta parte habla, si habla en primera persona, y funcionó hablando en primera persona. Pudo explicarse, consiguió una voz, etc. Y ahí pudo entrar el rock, la ropa, todo un montón de cosas que a mí me interesan. Y la última parte yo la pensé como una novela de iniciación, o sea, mucho más parecida a mi primera novela, Bajar es lo peor. Jóvenes en una ciudad, descubrimiento del sexo, el sexo en una pandemia, porque son los primeros años 90, así que es la pandemia de VIH acá en Sudamérica fue en los años 90 porque tardó en llegar el virus. Y un final que es igual al principio, a la Lovecraft. O sea, ahí como que de alguna manera, después hay una parte más corta que es una primera persona loca, y hay otra parte que es que tiene que ver con lo que yo hago y lo otro que yo hago, que es periodismo, que es una falsa crónica. Porque eso digo, es una falsa crónica porque tiene técnicamente es una crónica, pero no hay nada real en la crónica, nada, ni el lugar donde transcurre, el nombre, nada de lo que ocurre ahí pasó. Que fue como una especie también de ejercicio para mí, digamos, de escribir durante tantos años periodismo y saber que el periodismo es un tipo de lenguaje y una forma, sobre todo, que crea verosímil. O sea, que hay una manera de escribir periodismo que le dice al lector, esto es real. Y esto es verdad, me tenés que creer. Y entonces lo hice con algo que no tiene nada, pero ni el lugar ni la marca de los autos es cierta, creo. No sé, como queda poco rato, si hay alguien en la sala que quiera hacer una pregunta, se puede hacer, si levantáis la mano, si no, yo sigo. Si yo no veo nada, si hay alguien que quiere preguntar. ¿No hay nadie? Pues seguimos. Estaba leyendo estos días, por cerrar un poco todo, Alguien camina sobre tu tumba, que es un libro previo a nuestra parte de noche, y todas tus filias preciosas cuando vas a Nueva Orleans y confiesas al lector que cuando vas al Museo de Vudú ese señor no sabe que lloras cada día un poco porque estás allí y porque esta ciudad te encanta. O cuando estás en Guadalajara y ves cómo la idea de la muerte allí es algo festivo, y tu marido te dice, no vas a volver, te vas a quedar allí. Toda esa, tu viaje hacia, siendo escritora de terror, tu viaje hacia el terror y hacia la idea de lo que nos asusta, está cada vez más completo en ese sentido. O sea, cada vez estás encontrando esos lugares en el mundo también que son como tú, diríamos, ¿no? que lo aman de alguna forma, sin saber extrañamente por qué, porque yo creo que no hay una explicación, ¿no? para eso, quizás sí. No
no sé, cómo es que cada vez, de hecho, cada vez que visitas un cementerio se nota muchísimo el amor por el espacio y por la idea de, como tú dices, de la sugestión, ¿no? De que estar en un cementerio es como estar en una casa embrujada y que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Quizás es ese límite lo que amas, ¿no? La idea de que el mundo no es solo este. Sí, definitivamente. Y además los cementerios tienen muchas historias. O sea, las historias, o sea, todos tienen, y similares. El muertito que hace milagros, la novia, no sé qué, o sea, hay como un montón de, no sé, hay un montón de narrativa oral, digamos, que se preserva ahí, al mismo tiempo no, digamos, o sea, porque al mismo tiempo muchos de estos cementerios se están convirtiendo, que no me parece mal tampoco, me parece como, bueno, es lo que tiene que pasar, se convierten como en museos al aire libre, ¿no? O sea, tienen una segunda vida gracias al turismo. Yo creo que Alguien camina sobre tu tumba es lo más biográfico que yo, autobiográfico que yo escribí. A mí no es que no me gusta, no me parece muy interesante, o sea, me parece que lo tengo que atravesar, cuando cuento algo propio, me parece que lo tengo que atravesar de un tema. En este caso el tema es por un lado los cementerios y después la tumba como el lugar, que es una cosa que estuvimos hablando hoy también, la tumba como el lugar donde hay un nombre, donde uno puede ir a recordar y qué sé yo, que tiene que ver con esto que decía antes del trauma colectivo de no tenerla, digamos, ¿no? O sea, de que haya tanta gente, no solo desaparecida, sino en fosas comunes, digamos, a la que le falta ese último lugar. Entonces no son lugares que me dan miedo, porque son lugares que de alguna manera reconfortan, pero sí son lugares que en algunos casos te dan muchísima sugestión, porque muchos, si no vas en una visita guiada de todo ese tipo de cosas, están completamente vacíos, la gente no va a los cementerios. En algunos lugares sí va, pero en general no va. Entonces estás solo vos ahí con las tumbas y un perro, a lo mejor, o un cuidador que no sabes si no es un demente. O sea, me ha pasado que de cuidadores que están medio dementes, ¿viste? O que te los encontrás durmiendo dentro de un panteón. Eso es muy común. O sea, el tipo duerme ahí, qué sé yo, el cajón al lado, o sea, una cosa, el ataúd al lado, una cosa de loco. O que te saca un hueso y te dice, no sé. Y son grandes. Entonces son lugares que uno dice, ¿y yo cómo salgo de este lugar, digamos? O sea, yo no quiero dar ideas, digamos, pero son muy buenos. Si uno quiere eliminar a alguien, el cementerio es un lugar. Porque no hay nadie. O sea, es como, ¿y quién te va a escuchar? ¿No? Sí, sí. Entonces, hay algo de eso. Y claro, son espacios que mezclan un montón de cosas que a mí me interesan. La historia, la historia con H mayúscula, ¿no? Las historias, la sugestión, lo romántico también, ¿no? O sea, como están esos cementerios, sobre todo si van a los cementerios italianos, por ejemplo, que son de un lujo y de una... hay un cementerio en Génova, es el primero que está el cuento, en los años 20, que sobre todo en los años 20 sí se hicieron como muchas estatuas en los años 20, y es mucho la muerte y la doncella y un montón de chicas flappers, ¿no? Viendo los años 20 bailando con un esqueleto, es una cosa demencial porque es totalmente sensual. Es muy hot ese lugar y al mismo tiempo es como, no sé, y hay como lugares así, o lugares de la sex aristocracia. De hecho, en Perú hay un cementerio que es el presbítero maestro, que son realmente castillos, no es una cosa de locos, y enfrente está el cementerio popular, que ahí sí va gente, que en la puerta se venden chips de teléfonos, o sea, como es un lugar, se vende comida, entra la gente con guitarras para tocarle a los muertos, y enfrente está este cementerio de los ricos al que no va nadie. Y uno anda caminando solo ahí por ese lugar que es totalmente... que te confirma el dicho de que le tenés más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Porque es una cosa... Entonces, pero creo que voy cruzando esas cosas, ¿no? O sea, que nada, voy a un cementerio de una isla, en ese momento yo estaba como re fanatizada con Lost y quiero decir, no tengo demasiada, lo que sí no me interesa hay muchos escritores que
que hacen su libro del cementerio buscando las tumbas de los escritores. Yo es una cosa que nunca entendí por qué. Porque yo, ni en la vida normal, digamos, uno se hace amigo de la gente porque tengan la misma profesión. Podemos tener ciertas conversaciones, pero la onda no tiene nada que ver con eso. Entonces ir a buscar a la tumba, ¿qué me importa? O sea, qué sé yo, no me puede gustar mucho, no sé, Oscar Wilde, lo más, pero Perlayé es tanto más que eso, quiero decir, ¿no? O sea, es como, no sé, me resulta más interesante la tumba de Allan Kardec, que es el tipo que inventó el espiritismo y que siempre hay una mujer en la puerta de la tumba ahí sentada mirándote así. ¿En serio? Pues sí, es en serio. Qué maravilla. No sé si la van cambiando o cómo es. Pero está siempre, es una cosa rara. Entonces, digo, esas pequeñas cosas son las cosas que, y al mismo tiempo, claro, por supuesto me interesa el espiritismo. Quiero decir, me parece que, no sé, yo no sé si busco los lugares donde hay cosas que me interesan o si todos los lugares los termino tiñendo de lo que a mí me interesa. Quizás en las dos cosas. Se nos acaba el tiempo, Mariana, se ha acabado el tiempo, se ha pasado volando. O sea, tengo la sensación de que me has hablado mucho, pero que me deja un montón de cosas que preguntarte. No sé, muchas gracias por tu sabiduría siempre, por todo lo que compartes, por las historias. No, de nada. Por estar aquí y mucha suerte con el premio. Estás nominada, he visto, al Kirkus, el premio internacional. Importantísimo. Sí. No, pues es un delirio, es un delirio. Estaría buenísimo, pero es un delirio. Está Joy Williams, que es una escritora que aparte les recomiendo. Joy Williams. Si yo le he ganado un premio a Joy Williams, una verpa devolverlo. Vamos a decir, no lo voy a devolver. No lo voy a devolver porque es un montón de dinero. No lo devuelvo. Así que no voy a hacer ese gesto de ética. Dilo, pero no lo devuelvas. No, pero yo lo devolvería, pero no. Bueno. Lo devolvería, pero bueno, usted es norteamericana, yo soy sudamericana, pobre, chao. Pero quiero decir, pero está ella, está Colson Whitehead, que a mí me parece otro brillante, así que bueno, nada. Pero no importa, qué sé yo. Vamos a hacer la fiestita así por pantalla y toda esta ridiculez. Que nada. Es raro el momento que estamos viviendo, ¿no? Yo qué sé yo. Pero bueno, nada. Si lo llego a ganar, en principio es una injusticia, pero sepan que es una injusticia que aceptaré con... Bueno, muchas gracias, Mariana, y nos vemos pronto. A ver si vienes pronto, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Laura. Como siempre, un gusto.